Bien, buenos días. Después de estas dos brillantes exposiciones, de verdad se me hace difícil, pero quiero tratar de transmitir, aunque sea en algunas líneas, el trabajo que se realizó desde la comisión, a quien tengo que agradecer, integrada por Miguel Álvarez, por Gabriela Garibaldi, por, perdón que la memoria, Miguel Álvarez, Alicia Armida, Irupé Bossetti, Mirta Frondoy y Beatriz Amestoy, quienes claramente no son responsables de finales del contenido, pero sí serán responsables de los aportes significativos que puedan tener el documento, que espero esté pronto a disposición, porque en esta presentación solo voy a poder dar algunos lineamientos y lo voy a tijeretear un poco cruentamente diría yo. Y por otro lado, agradecer a UNICEF y agradecer también al Consejo de Secundaria por todo este evento. Creo que es muy valiente de parte del Consejo de Secundaria invitar a gente externa a mirar sobre sí mismo. Creo que es un dispositivo de política realmente muy valiosa, que como no abunda, creo que es bueno señalarlo como un camino positivo hacia las necesidades que tiene hoy el sistema educativo. Entonces, yo había titulado este trabajo como las trayectorias educativas en secundaria entre el determinismo social de los aprendizajes y la construcción de justicia. En realidad, es claro, y ustedes lo saben, vivimos una época de cambio, vivimos, mejor dicho, un cambio de época más que una época de cambio, en la medida en que las transformaciones son de tal magnitud que están impactando, ni que hablar en los currículos, en los sistemas educativos, en nuestras formas de vivir. Y si uno tiene que pensar 15 años para adelante y se piensa a sí mismo 15 años para atrás, yo me veo marcando el 6 para saber la hora, ¿verdad? Entonces, obviamente los cambios económicos, políticos, culturales, sociales, están impactando de una manera muy fuerte en nuestras maneras de enseñar y sobre todo en las maneras de aprender. Entonces, de eso tenemos que hacernos cargo. Y creo que es bueno recordar, cuando hablamos de trayectorias, del informe McKinsey, que establecía con claridad cómo en la comparación de los sistemas educativos en el mundo, el techo de la calidad de los sistemas educativos está dado por la calidad de sus docentes. Y creemos que entonces todas las estrategias deben apuntar a que todo lo que modifiquemos de alguna manera impacte en lo que sucede en la caja negra que decía Axel, en el momento en que se producen las interacciones entre alumnos y docentes en el aula. Voy a dar algunas cifras, no todas las que están en el documento, que llevan varias páginas, entre otras cosas porque no hay tiempo, pero además no se trata de mortificarnos ni de autoflagelarnos, pero sí tenemos que decirlo, porque si no tomamos conciencia o los demás no toman conciencia del volumen de problemas que tenemos que enfrentar y que se están enfrentando y que tenemos que seguir enfrentando hacia el futuro. Entonces, esto nos da la dimensión de la problemática que tenemos y que no podemos desconocer. Está claro, no culmina el 60% de los estudiantes que inician la enseñanza media, egresa solo el 40%, pero esto está muy segmentado por sectores. Es decir, hay 7 veces más egresos en los sectores más ricos que en los sectores más pobres. Podemos generar entonces una visión referido ahora a Montevideo, de un mapa que refiere a qué formación tienen hoy los actuales habitantes de Montevideo, que tienen mucho que ver con estas trayectorias que se construyen desde el sistema educativo. Entonces, así tenemos las distintas zonas geográficas con los porcentajes de egreso o de haber culminado en la enseñanza secundaria completa. Obviamente, esto nos pone en tela de juicio algunas cuestiones que tienen que ver ya no con problemas pedagógicos, sino también con temas que tienen que ver con la justicia. Si vamos a la escolarización, ahora ya no en los adultos, sino en qué está pasando hoy con las edades, tenemos que en el último año teórico los adolescentes con 17 años y los
comparando los mayores ingresos con los menores, tenemos esas cifras que son realmente preocupantes y que consolidan este esquema de inequidad y de injusticia. A los 7 años de edad, y vamos a otro gráfico, la cobertura oportuna, o sea, el cumplimiento de la trayectoria teórica de acuerdo a la edad de nuestro sistema educativo ascendía al 94% de los niños. Pero a los 17 años, este índice desciende al 32% de los adolescentes. Entre esos dos esquemas, entre esos dos puntos, están las trayectorias, está lo que sucede en el sistema educativo y, por tanto, algo tenemos que trabajar sobre ello. Si tomamos las pruebas también, PISA o las que ustedes quieran tomar, también vemos que hay factores de comparación entre 2003 y 2012 que no dan elementos demasiado auspiciosos sobre mejoras en la calidad de los aprendizajes. Si tomamos, por otro lado, la edad de ingreso a secundaria, tenemos que casi un 30% de los adolescentes que llegan a primero de liceo llegan con al menos un año de rezago, o sea que ya repitieron por lo menos quizás seguramente los primeros años. Y esto genera lo que yo llamé el puente roto, y que hoy el consejero Landoni me hacía una observación muy adecuada, que quizás más que un puente roto es un puente inexistente, porque nunca existió ese puente en relación a la relación entre la escuela y el liceo. Pero hoy sucede que en diciembre egresan casi el 98% de los alumnos de primaria y en diciembre o febrero del año siguiente repiten casi el 30% de esos mismos estudiantes. Entonces es obvio que allí hay una fractura o un puente a construir. Las investigaciones últimas que realizó Santiago Cardoso sobre las trayectorias, realizando una metodología de trabajo en panel, es decir, seguir a los estudiantes que habían realizado la prueba PISA, qué pasó 6 o 7 años después, son muy contundentes y demuestran que tener algún año de rezago es casi una profecía autocumplida de fracaso en el sistema escolar. Lo que realmente, si bien no se puede hacer una relación automática entre que la repetición o el año de rezago es causa de, sin duda que es un predictor, y que tras de esa predicción hay problemas serios. El problema siempre de fondo son los aprendizajes, pero hay indicadores tempranos que nos alertan de fenómenos que son indefectibles y que de alguna manera generan dolor republicano. ¿Y en qué país está pasando esto? En un país que ha descendido su tasa de pobreza cerca de un 15% entre el 2010 y 2014, y en un país donde tiene, de acuerdo al índice Gini, una distribución del ingreso de las más igualitarias del continente. Y sin embargo, nuestros resultados educativos, producto de las trayectorias, nos ubican con resultados realmente inequitativos. Si nos comparamos con América Latina, de acuerdo al informe del CITIAL UNESCO, para jóvenes de 20 y 22 años, en Chile había culminado el 80%, en Argentina el 64% y en Uruguay solo el 35%. Obviamente acá hay algo que no está bien, es decir, sí, ¿por qué? Mejor dicho, en un escenario de mejora de indicadores sociales, en los últimos 10 años las trayectorias educativas han empeorado en términos de justicia y equidad. ¿Por qué en otros países que mejoraron indicadores también, sí mejoraron trayectorias? La conclusión, y creo que esto lo digo no para autoflagelarnos, es para también discutir con algunas concepciones que a veces son muy predominantes, en el sentido que acá el problema es la sociedad. No hay duda que hay problemas en la sociedad, pero no hay dudas que estas trayectorias y estos resultados revelan también que tenemos problemas dentro del sistema y que es necesario revertirlos. Tenemos que producir un movimiento de cambio que se está produciendo, que se viene trabajando, se está haciendo mucho,
Y uno se preguntaría cómo nosotros podemos generar un movimiento por la justicia, en términos de lo que planteaba Axel. ¿Cómo logramos convencer y generar un movimiento nacional que incluya a los docentes, pero que no sea solo exclusivo de los docentes, de que necesitamos un movimiento por la justicia en la educación? Alguno dirá, hoy no vamos a convencer a nadie, decir, bueno, tú además de ser docente, tenés que pelear por la justicia. Peleemos por lo menos por la dignidad profesional, es decir, no podemos ser nosotros docentes y sentir que lo que hacemos cada día en el aula no tiene un impacto y no es trascendente. Los docentes no somos culpables de estos resultados, pero lo que no podemos decir es que no tenemos ninguna responsabilidad, porque si no nuestra profesión no valdría la pena, no sería trascendente y jamás podríamos obtener la consideración social que queremos y creemos merecer. En ese marco también combatimos a veces con algunas concepciones. Julio Castro nos decía hace mucho tiempo, la escuela sola no puede, y es verdad, pero cuando Julio Castro dice la escuela sola no puede, está diciendo que la escuela sí puede algunas cosas específicas que junto con otras políticas tienen que incidir en la transformación de estos resultados de injusticia. En plena dictadura, yo escuché en mi casa que Reina Reyes decía, se puede educar hasta en los resquicios. Y generaciones de docentes nos formamos pensando de que era posible combatir la dictadura en los resquicios que dejaba el régimen. Y en ese marco podemos decir hoy, la escuela sola no pudo con la dictadura, pero pudo muchas cosas. Y de alguna manera tenemos que tener esta actitud, sin omnipotencia, pero sin impotencia. Creer en nosotros mismos para que los demás crean. Y yo creo que ahí hay elementos esenciales de la dignidad profesional docente. Debemos grabar a fuego en nuestra cultura docente nacional que todos los niños y jóvenes pueden aprender, todos. Y no tratar, y esto retomo cosas mucho mejor dichas por Axel, no hay peor injusticia que tratar igual a los diferentes. Ustedes seguramente conocen esa imagen. Y tenemos que decir, no quiero, digamos, porque tengo poco tiempo, a ver, no estamos diciendo acá que no se ha hecho nada, que la educación es un desastre, nada de eso, nada más falsedad que eso. Hay un enorme esfuerzo realizado desde hace muchos años en términos presupuestales, en términos de planes, en términos de dispositivos, en términos de buenas prácticas que campean a lo largo y ancho del país. No tengo tiempo ahora para relatar, pero en el documento hay como 3 páginas solamente de mencionar todos los dispositivos y cuestiones que se han hecho. Ha aumentado el presupuesto, ha mejorado el salario docente, se han multiplicado los contratos laborales dentro de ANEP, ¿verdad? Hay 33.000 más contratos, lo que está revelando un cambio en la ratio docente-alumno y en una atención mucho más personalizada. Hay muchísimas cosas. Uno podría decir, frente a todo esto doloroso del punto de vista republicano, está todo esto otro que se está haciendo y se está haciendo bien, y que uno le podría llevar a decir, EPUR si mueve. A pesar de todo, se está moviendo. Pero eso no tiene que ser, como decía hoy Gustavo en la introducción, un elemento que nos lleve a la autocomplacencia. No, todo lo contrario, nos tiene que llevar al desafío de todo lo que falta, porque lo que falta todavía es mucho. Y en este sentido, voy solamente a titular algunos... hay algunos problemas persistentes que ya han sido mencionados en otros ejes. Hay una propuesta curricular obsoleta para un modelo de que realmente todos pueden aprender. Entonces eso, de alguna manera, esos problemas implican un currículum
que no tiene una mirada holística de las trayectorias, que hay fracturas epistemológicas entre ciclos, que hay asignaturas, pero además hay ausencia de coordinación entre asignaturas. Hay problemas de segmentación en propuestas diferentes, pero no de diferenciación incluyente, son conceptos que están explicados en el documento, y está claro que predomina un modelo asignaturista preuniversitario en nuestra estructura curricular. Tenemos un sistema también de evaluación contenidista, la checklist de los contenidos. Hay un control de lo acumulado, parece ser eso la evaluación. No es la concepción que está en el reglamento del 2006, pero sin embargo en las prácticas está muy extendido. Y hay ejemplos, ¿no? La evaluación diagnóstica, y uno sigue encontrando docentes que la evaluación diagnóstica le ponen nota. Entonces hay una contradicción entre digamos, la concepción y después la práctica. Y también aparecen confusiones sobre el suficiente e insuficiente. Si nosotros hacemos una encuesta acá, ¿qué considera cada uno como suficiente y qué considera cada uno como insuficiente? En la misma asignatura seguramente no nos ponemos de acuerdo. O sea que tenemos estos asuntos que trabajar y a veces aparecen contradicciones del propio sistema que hace que los docentes nos abroquelemos en la seguridad, en la tradición, en lo que hicimos siempre. Y entonces eso genera la no creencia de que, bueno, el que viene después, porque hay un proyecto colectivo, puede resolver problemas que yo no pude resolver. Y entonces lo que aplicamos es la repetición. Y me faltó hablar un poco de esto, pero ya no tengo tiempo, así que solo voy a decir, y reiterar lo que ya se ha dicho, no generemos discusiones de falsa oposición. Ahí tengo una serie de listas de cosas que escuchamos en la sala de profesores. Y a esto, ¿a qué nos referimos con estas cosas? Nos referimos a que hay que impactar en las mentalidades y en las culturas docentes. Y para eso hay que, en mi opinión, y reconozco que puede haber otros mecanismos, es necesario un cambio sistémico, un cambio que cambie los currículum, que impacte en los currículum, que impacte en la evaluación, que impacte en los cargos intermedios. La inspección y la dirección deben reformularse, deben jerarquizarse. Hay que valorizar más los centros educativos, todo eso que se ha dicho ya, pero sobre todo hay que recrear la profesión docente. Y no la va a recrear un genio ni un experto, ni ninguno de nosotros. Esa recreación es un proceso dialéctico con la realidad. Obviamente necesitamos docentes que den clase, docentes que estén en los centros para intercambiar con otros, y uno dirá, eso es imposible. Yo digo, hay 1 hora cada 5 de las que se dictan hoy en secundaria, 1 hora de cada 5 que son horas de docencia indirecta. Es decir, tutorías, apoyos, coordinaciones. O sea, estamos tan lejos de construir o de recrear una profesión docente donde los centros estén habitados por comunidades docentes, con directores, con liderazgo pedagógico, con inspectores, donde podamos separar la orientación de la calificación, porque nadie se ubica en una zona de riesgo. Con todos esos elementos, ¿estamos tan lejos o podemos empezar a planteárnoslo con una perspectiva de mediano plazo, claramente? Y ya tengo tiempo, entonces las falsas oposiciones en esta sala, va Ferreira, quedan para el documento. Y bueno, simplemente decirles lo que decía un profesor especialista en educación médica que estuvo hace poco en el Uruguay. Imaginen que lo imposible no lo es. Y esto no se trata de voluntarismo, sino de realismo. Y cuando sople el viento no pongas paredes, pon molinos. Y en estos tiempos que parecen soplar vientos adversos a la educación y a la profesión, vamos a ver cómo todos juntos, sin delegar responsabilidades ninguno de nosotros, ninguno de los actores, ponemos molinos. Gracias.